Yo creo que es un programa muy, muy especial, sobre todo con la que está cayendo en la actualidad, ¿no? Y es ¿cuándo empieza la historia de España, don Pío? Sí, exactamente. Esto es una cuestión muy, muy importante, porque desde hace bastantes años se viene poniendo en cuestión la misma existencia de España como nación. Unos dicen que nace en 1714, otros que con los Reyes Católicos, otros que con la Constitución de 1812, otros que nunca, que España en realidad no existe. Hay para todos los gustos. Es una cuestión muy importante, ya digo por eso, porque esta pérdida de sentido y de conciencia de nuestra propia identidad nos está llevando a situaciones muy, muy peligrosas, ¿no? Claro, y esto es realmente importante, ¿no? En tener claro cuándo se inicia la historia de España. Sí. Sí, y para saberlo debemos empezar por ver a qué llamamos España, ¿Qué es España? Claro. Hay un aspecto puramente geográfico, pero España no es un aspecto geográfico. Es decir, si nosotros empezamos la historia atendiendo a la península ibérica, podemos retrotraernos, como hacen algunos, hasta Atapuerca, ¿no? Pero se quedarían muy sorprendidos los de Atapuerca sabiendo que eran españoles, ¿no? Y podríamos seguir así durante muchos siglos. Realmente, cuando hablamos de España, hablamos fundamentalmente de una cultura y de una trayectoria política, es decir, una nación. Claro. Yo te iba a preguntar qué es una nación, ¿no? Sí, una nación es una comunidad cultural bastante homogénea, nunca totalmente homogénea porque eso no es imposible, pero lo suficientemente homogénea que dispone de un Estado propio. Eso es una nación. Uno quiere buscar otras muchas definiciones y lo que hacen es enredar y embrollar, porque sobre esto ha habido miles de discusiones. Pero esencialmente es esto. Entonces, vamos a ver, de entrada, ¿no? España pues se nos presenta como un país de Europa, tanto sentido físico, pues es una de las tres grandes penínsulas del sur, ¿no? Como en sentido cultural. O sea, los movimientos políticos, intelectuales, espirituales y artísticos que han configurado lo europeo, pues han moldeado también a España. O sea, el Imperio Romano, el cristianismo, los reinos germánicos, el románico, el gótico, el Renacimiento, el barroco, todo eso ha ido influyendo. Claro, la Ilustración, el liberalismo, los movimientos utópicos, todo eso ha ido conformando la cultura europea, de la cual España es una parte, claro. Claro que estos elementos comunes coinciden con una fuerte diferenciación entre las naciones del continente. O sea, dentro de esto cada nación tiene sus peculiaridades y dentro de ellas España es una de las más peculiares. Y lo es probablemente por haber sido el único pueblo, junto con el ruso, en mucho menor grado, y con algunos balcánicos, el único que se ha afirmado nacionalmente en una larga pugna contra una cultura extraeuropea. En este caso contra los musulmanes y contra los mongoles, en fin, los tártaros, los rusos, etcétera, contra los turcos, los balcánicos y demás. Claro, no lo había pensado, pero efectivamente, solo España y Rusia tienen esa característica, esa peculiaridad. Se han afirmado como naciones en lucha con estas culturas no europeas, ¿no? Y el proceso, claro, tuvo que dejar huellas en algunas huellas de la cultura derrotada, ¿no? Claro. Por ejemplo, pero en realidad las huellas árabes en España o musulmanas son muy escasas. O sea, para estar tanto tiempo aquí son prácticamente insignificantes. Viene a ser lo mismo que la huella latina en el norte de África. En el norte de África fue una zona muy romanizada, la parte de la costa, Túnez, etcétera, muy romanizada. Lo que era Cartago, sí, sí, todo eso fue muy romanizado. Y, sin embargo, allí lo único que da son ruinas. O sea, el rodillo musulmán, rodillo árabe, bereber, etcétera, arrasó por completo. Y de la misma manera podemos decir que aquí las reminiscencias árabes, musulmanas, son muy escasas. Son un poco de folclore, algo en la comida, aunque claro, la comida española es la comida del cerdo, precisamente en gran medida, ¿no? Sí, la gastronomía del cerdo, ¿no? Y así en 4 cosas más. Y algunos monumentos que son prácticamente arqueología, ¿no? Igual que pasa con los monumentos romanos en el norte de África. Pero es verdad, porque tampoco hay una mayoría
que procese, por ejemplo, la religión musulmana, ¿no? Que en otras culturas, cuando ha habido esa influencia, como puede ser en Bosnia por parte de los turcos. Sí. No, España aquí no no, lo ha habido. Aquí no. Quedaron los moriscos, pero eran una quinta columna de un imperio turco y tal, que era totalmente hostil y al final fueron expulsados. No es que no cabía otro. No. Ya hablaremos de esas cosas también. Hay otra decisiva peculiaridad de España, ¿no? Que ha sido su expansión ultramarina. Una expansión mundial en los siglos XVI al XVIII. Un fenómeno que solo Portugal e Inglaterra han compartido en proporción similar. O sea, solo lo compartimos con Portugal e Inglaterra en esa proporción. Por supuesto, también ha habido Francia, Holanda y tal, pero ya mucho menor. No es la proporción que tiene España, la misma Portugal o Inglaterra. Sí, y encontramos también pues afinidades con Polonia e Irlanda como países católicos de frontera. O sea, Irlanda frente a los protestantes, a los anglicanos, Polonia frente a los ortodoxos por una parte y los protestantes por otra, y España frente a los musulmanes, ¿no? Han sido países católicos de frontera, ¿no? También podemos encontrar ciertas afinidades con Rusia, por cuanto España y Rusia emprendieron su expansión imperial más o menos por la misma época. Tuvieron una ilustración y un liberalismo bastante más débiles que los de la Europa centro-occidental, sí. Y la impronta de los utopismos de los siglos XIX y XX han sido más fuertes también aquí en España y en Rusia, curiosamente. Sí, claro, es lo que tú dices, porque somos la frontera, por un lado, ¿no? Sí. Sí, es una... Y Rusia igual, o sea, está en la otra punta. Vemos, pues, similitudes con unos y con otros, pero dentro de la... O sea, realmente las diferencias con Rusia son más profundas que las semejanzas, indudablemente, ¿no? Francia, por otra parte, es el país del que España ha recibido más influjo cultural, desde la Edad Media. Desde la Edad Media, yo prefiero llamarles de otra manera, ya hablaremos de eso también, hasta la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces, desde la segunda mitad del siglo XX, el ascendiente anglosajón prevalece, y cada vez más. Es más, prevalece de tal manera que estamos siendo sometidos a una verdadera colonización por parte de los propios españoles, que parece que reniegan de su cultura, ¿no? Últimamente, ¿no? Además, es una duda que si uno analiza, en los años 40 se estudiaba alemán en la escuela. En los años 70... Bueno, alemán muy poco, Bueno, muy poco. Lo digo por mi suegro, que me decía... Siempre ha sido el francés, Yo estudié francés y ya en los 80 era al final el inglés. El francés quedó desplazado. Yo estudié francés en su momento. Y cada vez está más desplazado el español aquí mismo. Ahora mismo el PP quiere meter a la universidad una de cada 3 carreras en inglés. Así que fíjate hasta qué punto se está desplazando en España el propio español como lengua de cultura. Sí. Pero bueno, ya en Europa, ya a primera vista, pues percibimos 3 grandes ámbitos culturales, ¿no? El germánico, el eslavo y el latino, que curiosamente cada uno de ellos tiene una hegemonía cristiana distinta. O sea, en los países germánicos es la protestante, excepto en Austria y la mitad de Alemania, ¿no? La ortodoxa griega entre los eslavos, excepto algunas católicas como Polonia o Croacia, la católica en los latinos, excepto Rumania, que es ortodoxa. Es decir, que hay, pero básicamente son 3 grandes ámbitos, ¿no? Y España se inserta en el ámbito latino, junto con Portugal, Francia, Italia y Rumania. Las afinidades idiomáticas del español con el italiano y el portugués son muy fuertes, bastante menos con el francés o el rumano. Pero vamos, hay una base latina, ¿no? Y hoy pues hay unos 850 millones de personas en el mundo, una por cada 8 habitantes del planeta, que hablan lenguas derivadas del latín. Del latín. Eso es. 850 millones de personas. Sí, que es una herencia directa de Roma. Y la mitad de esos 850 millones corresponden al español. Que es la lengua latina más extendida y la segunda más hablada del mundo occidental, después del inglés, ¿no? O incluso igual que el inglés, pero vamos, culturalmente hoy día es muy inferior, ¿no? Muy bien. Y es también una de las pocas naciones europeas, junto con Portugal, Inglaterra, Rusia y Francia, que han creado un amplio espacio cultural propio. En el caso español, sobre todo en América, con enclaves o restos pues en África, Asia y Oceanía.
Luego, si vamos al aspecto físico, pues España es el país más extenso de Europa Occidental después de Francia y el cuarto, incluyendo a Rusia y a Ucrania. Y probablemente es el más variado. O sea, en España es posible andar casi 1.000 kilómetros entre montañas, bosques y verdor, desde el Cabo de Creus al de Finisterre, por ejemplo, o cientos de kilómetros por tierras llanas, poco arboladas y bastante secas, ¿no? En Castilla, ¿no? En las grandes mesetas, claro. Su clima y su flora cambian de norte a sur, desde la verde Galicia a la semidesértica Almería. Tiene los archipiélagos Canario y Balear, que curiosamente hay una gran diversidad entre unas islas y otras dentro de cada uno de estos archipiélagos, ¿no? Y, sin embargo, porque se ha insistido mucho en esta variedad física de España, ¿no? España forma un conjunto geográfico unitario y diferenciado, quizá el más unitario y diferenciado de Europa después de las Islas Británicas. Es una península muy clara, está muy claramente definida, separada por los Pirineos, etcétera, ¿no? Y de hecho, la península ibérica forma casi una isla. O sea, con un istmo comparativamente estrecho y ocupado por una cordillera abrupta, ¿no? Que estorba la comunicación casi tanto como un brazo de mar, ¿no? Y junto a otras dos grandes penínsulas europeas del Mediterráneo, o sea, la itálica y la griega, más bien que los imprecisos Balcanes, ¿no? Pues compone un ámbito geofísico muy distinto de la gran llanura húmeda surcada por anchos ríos navegables que forma la mayor parte del continente, desde los Pirineos, de Europa, hasta los Urales, ¿no? Estas tres penínsulas tienen las tierras más montañosas, de clima más cálido y seco. Y de ellas, la ibérica es la mayor, la menos lluviosa y la más claramente definida. Estas cosas conviene tenerlas en cuenta porque se olvidan. Son claras, son evidentes, pero entonces, nos pasa desapercibido. Claro, estos rasgos han incidido en la historia de España, han dificultado las comunicaciones o la producción agraria por comparación con países más al norte, aunque al mismo tiempo su clima y sus frutos variados hicieron la vida más llevadera en otros aspectos. Es decir, decimos, si tú en un país nórdico tienes que gastar una cantidad enorme de tu renta en calefacción, por ejemplo, pues y ser pobre en Escandinavia o en Inglaterra o en Polonia es mucho más duro, mucho más duro que serlo aquí, ¿no? Claro. Luego tenemos aquí la falta de agua. Sí, y luego hay otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? La península ibérica tiene una posición geoestratégica absolutamente excepcional, porque está abierta al Atlántico y al Mediterráneo, que son los dos mares de mayor tráfico cultural, comercial y político de la historia, hasta hace muy poco. Bueno, actualmente el Pacífico tiene más tráfico todavía, ¿no? Pero hasta ahora ha sido así. Y está casi tan cerca de África como Grecia de Asia. Por su posición, por los avatares de la historia mediterránea y atlántica, pues todo esto ha repercutido con fuerza en España, ¿no? Que ha sido al mismo tiempo una barrera y un puente y un lugar de afluencia bélica o pacífica de pueblos desde el norte, el sur y el este. Bien, el país... hay otro aspecto que importa mucho tener en cuenta. A lo largo de la historia, España pudo haber pasado del ámbito cultural europeo al afroasiático en dos ocasiones. Y en parte, además, así ocurrió durante varios siglos, ¿no? De la dominación musulmana, ¿no? Si ha predominado la cultura europea, se debe a una esforzada decisión política, cuyo éxito no estaba predeterminado en absoluto, ¿no? Cabría esperar que con estas causas las convulsiones y choques militares, políticos y culturales hubieran sido continuos. Sí. Y no han faltado, pero sorprendentemente, el país ha sido muy estable en muchos aspectos. Su nombre ha persistido a través de más de 2 milenios desde la antigüedad clásica. Caso muy raro tanto en Europa, junto con los de Italia y Grecia, o sea, tanto en Europa pues como en el norte de África. Los nombres de los países han cambiado mucho a lo largo de la historia, ¿no? Sí, claro. Los nombres Francia, Alemania, Inglaterra y casi todos los demás del continente son bastante posteriores al de España. Hispania, España. Y se relacionan con la expansión tardía de los pueblos germánicos, como es sabido, ¿no? Y eslavos. Luego, esto no es un mero azar, esta pervivencia del nombre, porque encierra una opción, como he dicho, político-cultural, frente a las presiones históricas contrarias, ¿no? Pudo haber sido sustituido por Gotia, por
como la Galia por Francia o más decisivamente por Al-Ándalus. Efectivamente, sí. O sea, Hispania la llamaban los romanos. Se supone, es incertidumbre, que deriva de una palabra fenicia que los especialistas han traducido de modo tan diverso como tierra de conejos, tierra del norte o tierra de los metales. Lo que había antes. Los griegos llamaron Iberia la península, sobre todo la parte mediterránea, que es la que conocía mejor, que es un nombre que también se ha conservado y de significado se ignora, ¿no? De cuál es el significado. Puede venir probablemente por el río Ebro o algo así. Vale. Y luego encontramos otro aspecto que debemos tener en cuenta, y es que a lo largo de la Edad Media España sufrió una inestabilidad crónica, pero cuando llega la Edad Moderna, sus fronteras han resultado mucho más firmes que las de casi todo el resto de Europa. España tiene las fronteras más antiguas casi de toda Europa, ¿no? Quitando Portugal y alguno, no sé si algún otro, yo creo que incluso ningún otro, ¿no? Absolutamente delimitado siempre. Sí. En su forma actual proceden sobre todo, básicamente, de mediados del siglo XVII, con la mutilación de algunas comarcas transpirenaicas, ¿no? El Rosellón, ¿no? Pero conserva básicamente las establecidas al final de la Reconquista, con la incorporación de las Canarias y la reincorporación de Navarra, ¿no? La frontera con Portugal permanece apenas modificada también, y si vemos, importa decir esto porque en contraste, las fronteras de Italia, Bélgica, Holanda, etcétera, datan del siglo XIX. Las de Suecia y Noruega de principios del XX. De 1922 es de donde las actuales del Reino Unido, cuando Irlanda se separa, ¿no? Y las de Alemania de 1945. Y lo mismo las de Polonia, Rumania o Hungría. Todas han cambiado. Son recentísimas. La española es de las más antiguas, las más estables, ¿no? Francia experimentó rectificaciones importantes en el siglo pasado y aún son más recientes las fronteras de naciones creadas sobre la base de la Unión Soviética, como Rusia, Chequia, Eslovaquia, etcétera, todos estos, ¿no? Y España, además, otra cosa importante, solo sufrió una invasión real en los últimos 5 siglos, mientras que solo en el siglo XX muchos países del continente han sufrido al menos 2 invasiones. Estas cosas conviene tenerlas en cuenta, porque permiten tener una idea un poco clara de lo que es el país. Me va a permitir usted que, gracias a estos análisis que hacemos, nos queda claro, porque cosas que supuestamente conocemos, pero si uno no lo pone en contraposición con en las fronteras del resto de Europa, no nos damos cuenta de la importancia que tiene España, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, o sea, porque muchas veces parece que se habla de España como sin relacionarlo con el resto de Europa, y es muy importante. España es parte de Europa, siempre lo ha sido por una decisión político-cultural, porque pudo haberse convertido en un país más del Magreb, vamos, como los del Magreb, ¿no? Y pudo haber ocurrido, ¿no? Y ver sus particularidades, ¿no? O sea, luego, étnicamente también, la población española, pues, es muy homogénea. Es muy homogénea y eso se ve a simple vista, ¿no? Es un pueblo mediterráneo con una pequeña aportación céltica y germánica y otra más pequeña todavía, pues, de bereber y demás, ¿no? Y semítica, ¿no? Cuando, al despuntar la historia, la que conocida, ¿no? Los pobladores de la península se distribuían, según la tradición, en íberos y celtas. Los íberos, de lengua no indoeuropea, vivían en una ancha franja mediterránea, ¿no? Desde el Ródano hasta el sur de Portugal, y en el resto, excepto algunas zonas cantábricas y pirenaicas, las lenguas parecen ser indoeuropeas. Por la aculturación de una población anterior sometida por tribus celtas, seguramente, ¿no? Estas eran etnias fragmentadas en tribus diversas, que además se solían llevar a tortas entre ellos, ¿no? Sí, que entre ellos nunca se han llevado bien. Eso, Esta es la población anterior a la llegada de Roma, o sea, la que sigue configurando hasta hoy el núcleo racial, vamos a llamarle así, español. Pues las aportaciones externas posteriores no llegaron en ningún caso al 10% de la población local y seguramente bastante menos, aunque lo matizaran culturalmente de muchas maneras. De hecho, yo he visto que sea mapas genéticos de Europa y el mapa genético español es muy homogéneo y muy más homogéneo que el italiano, por ejemplo, y muy parecido al de Europa occidental, sobre todo la Europa atlántica, ¿no?
Entonces, pues se ve que es algo que se conserva desde hace miles de años. Que por mucho que creamos que somos muy diferentes todos los que poblamos España, en el fondo... La aportación, por ejemplo, norteafricana es muy pequeña, según este mapa genético. Ínfima, sí. Y así, bueno, así vinieron aquí semitas, fenicios y cartagineses, griegos, contingentes más nutridos de latinos, de romanos, y con ellos grupos de judíos, sirios y galos, ¿no? Siempre ha habido bastante corriente con Francia, ¿no? Sí. Con Francia, ¿no? Y vinieron también eslavos en condiciones de esclavitud, sobre todo en Al-Ándalus, y así otros. Actualmente vienen muchos turistas, ¿no? Sí, ahora es otra historia lo que viene, sobre todo a las Baleares. Sí, la Reconquista trajo, en fin, llegaron también los gitanos. Los gitanos de Hungría, ¿no? O Rumanía. Sí, el origen parece ser en la India, ¿no? Pero han llegado aquí desde el centro de Europa y por ahí, ¿no? Luego los moriscos, etcétera. Pero lo más importante han sido las migraciones internas. O sea, durante los 6 siglos largos de dominio latino, pues por medio del comercio, la milicia y otros movimientos sobre la red de calzadas romanas, pues hubo grandes migraciones de unas zonas a otras de la península. De tal manera que cuando termina el Imperio Romano, aquí ya no se habla de íberos, celtas y demás, ¿no? Es una población bastante homogénea, bastante mezclada, y bueno, hay una fusión de pueblos que disolvió aquellas antiguas divisiones. Sí. Pero la Reconquista originó una emigración primero de sur a norte, o sea, los que escapaban de Al-Ándalus hacia las zonas cristianas, los mozárabes, y otra mucho más prolongada y mucho más nutrida de norte a sur. Una que fue la que repobló las dos Castillas y Andalucía. Cuando algunos locos dicen que los andaluces son árabes es una locura, son castellanos, realmente, castellanos, vascos. Claro, que fueron bajando. Claro, gallegos, que todos esos en la Reconquista fueron bajando, ¿no? Y... Sí, pero no, estas cosas hay que decirlas, don Pío, porque... Es terrible la confusión que hay ahora y los líos que se arman muchísima gente, sobre todo jóvenes, ¿no? Debido a la pésima instrucción histórica que se da, ¿no? Historiográfica, ¿no? Estas migraciones, pues, ya digo, permanecieron a lo largo de siglos, y en el siglo XIX y XX los desplazamientos masivos de la población del campo a la ciudad y de unas regiones a otras, pues han contribuido a homogeneizar todavía más la población española, ¿no? El aspecto físico del español es muy similar en todas sus regiones, ¿no? Eso lo ve cualquiera, ¿no? Y entre los antecesores de cualquier persona, de cualquier lugar de España, siempre encontraremos individuos llegados de los más variados puntos del país. Y usted, don Pío, sostiene, yo así lo atestiguo, así coincido, que la influencia del Imperio Romano es crucial. Es crucial. Ahora vamos a verlo porque esta es la cuestión decisiva, ¿no? Hay una idea también un poco tosca pero indicativa, ¿no? Pues puede darnos que los apellidos dominantes en todas las provincias españolas, sin excepción, son los mismos. García en primer lugar, luego hay López, Martínez, Rodríguez, González, en todas Sánchez, las provincias, en todas las provincias. García en casi todas. Sí. Es el más, por ejemplo, en todas las provincias catalanas, en todas las provincias vascas. Hay quien dice que es un apellido de origen vasco. No sé, es posible. Es posible. Yo me apellido García y tengo raíces vascas, navarras y catalalas. Sí. Y es verdad. Es posible. Y en todo el resto de España también en algunos sitios predomina Martínez, en otro predomina López, Rodríguez, sí, pero viene después García, en fin. Sí. Sí, García está... Los García somos los españoles, vamos. Yo como cuarto apellido soy también García. Y de qué... Bueno, o sea, esta homogeneidad tiene una importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, según Sánchez Albornoz, pues sería una importancia decisiva. Habría conformado lo que él dice una herencia temperamental o anímica, o sea, con una similitud de actitudes y comportamientos que se pueden identificar a lo largo de los siglos, pero yo creo que no es así. No se trata del Volksgeist, del espíritu popular, se le parece un poco, pero
la verdad es que yo creo que esto no tiene mucha utilidad definitoria. Efectivamente, hay una base genética, igual ya hemos dicho, ¿no? Pero lo que forja un país no es la base genética, es la cultura. Es la cultura. Es la cultura. La base genética de los habitantes de Al-Ándalus era muy mayoritariamente la misma que la de los cristianos, muy mayoritaria, pero la cultura era totalmente distinta. Y Al-Ándalus era, vamos a decir, lo contrario de España. Y yo creo que esto es, ya digo, es una cosa que tiene una base de verdad. Somos descendientes de los mismos y tal, pero desde el punto de vista histórico no es así. No tiene una importancia especial, ¿no? Y hay que decir también, otro aspecto que me interesa destacar es que a menudo, como España está cruzada por cordilleras, ríos largos, etcétera, algunos han dicho que eso es lo que determina esta tendencia separatista. Sí. Esa frontera, ¿no? Sí, que en realidad, vuelvo a decir, España es el país más estable de Europa Occidental, con ese separatismo que dicen algunos natural a causa de las diferencias geográficas, ¿no? No existe, o sea, ninguna región está delimitada por ninguna de las grandes cordilleras, ni por supuesto de los ríos, que son navegables, eso digo navegables, son fácilmente cruzables, todos no son grandes ríos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque no hay tal cosa. Es decir, la historia de España y ese presunto separatismos, que sí los hay, en todas las naciones hay separatismo. En todas. Todas las naciones tienen, por una parte... En Alemania, en Italia, en Francia... Todas las naciones tienen tendencias centrípetas y centrífugas. Las centrífugas o los separatismos existen siempre, pero todo depende de cuál es la dominante. Y a lo largo de la historia, la dominante en España ha sido clarísimamente la tendencia unitaria frente a la tendencia desagregadora o fragmentaria, ¿no? Y esto, ya digo, quienes sostienen eso, el problema de las cordilleras que dividen amplias zonas, tendrían que demostrar que conforme a esas cordilleras se han establecido límites entre las regiones, y no ha sido así. Todas las regiones tienen sus propias cordilleras, comparten otras. Que comparten con otras, claro, efectivamente. Exactamente. Sí, pero es curioso, digo, la importancia de ponerlo blanco sobre negro o negro sobre blanco, ¿no? Sí. Para que nos demos cuenta. Claro, yo he dedicado un capítulo en Nueva Historia de España precisamente a explicar estas cosas que se olvidan. O sea, uno cuando lee, por ejemplo, a Álvarez Junco diciendo cosas disparatadas sobre España y cuándo nace España y qué es España, etcétera, pues uno dice, bueno, es que no tienen en cuenta los hechos más elementales. Pero además es que no lo razonan, es decir, sueltan unas diatribas, pero luego no lo justifican. No. O sea, y vamos a ver entonces cuándo empieza realmente nuestra historia. Pues si te parece, vamos a hacer una brevísima pausa para no cortar el relato y continuamos aquí en Cita con la Historia con don Pío Moa. Por favor, no se mueva nadie, volvemos en minuto y medio. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia y antes de continuar, recordar que muchas de las cosas que hoy estamos diciendo aquí están yo creo que es el libro más importante de don Pío Moa, que es Nueva Historia de España. Nueva Historia de España, que edita Esfera de los Libros, y si no me equivoco, don Pío fue publicado en el 2011. Eso es. Pues importante, pídaselo a su libro de confianza, Nueva Historia de España, editado por Esfera de los Libros. Sí, es el libro más ambicioso. ¿No? Tienes mucho de reconocido prestigio, pero este es clave. Es un reenfoque general de la historia, con tesis distintas de las habituales en casi todos los puntos. Siendo así, debiera haber dado lugar a debate, pero por desgracia el nivel intelectual en España es bastante bajo y se muestra en eso, la falta de debate, y no porque no haya problemas. España es un país que está hoy día lleno de problemas, pero en un debate de altura no hay. Hay además otra cuestión, y es que, por ejemplo, los analistas políticos, la mayor parte de ellos, tienen ideas muy confusas sobre la historia de su propio país. Entonces, claro, los análisis que hacen, si tú no tienes un basamento histórico, una base histórica, pues los análisis son siempre superficiales, ¿no? Y cuando lo que sabes es erróneo,
que es lo que ocurre muy a menudo, pues claro. peor todavía. Sí, ¿no? cuando lo conoces es equivocado. Sí. Y vamos a ir al tema de la importancia de lo que es España, la importancia del nacimiento de España como tal. ¿Cuándo nace España? Bien, decíamos que cuando empieza la historia, vamos a decir, es decir, cuando haya documentos o escritos, ¿no? Pues, o por lo menos restos arqueológicos potentes, ¿no? que indican mucho. Pues España la península ibérica está dividida entre íberos, celtas, hay vascones, hay lusitanos, que se identifican más o menos con unos u otros íberos o celtas, ¿no? Y hay 3 zonas fundamentales. Hay la zona del Mediterráneo, la zona ibérica, que va desde el Ródano, desde el sur de Francia hasta Portugal, sur de Portugal, como habíamos dicho, que es la zona más desarrollada, porque tiene más influencias también griegas y fenicias, y esto importa, ¿no? Eran los pueblos, digamos, civilizadores. Luego está la zona del centro, que están celtas y celtíberos, y luego hay la zona de la cornisa cantábrica hasta Galicia, que es la zona más atrasada. Hay una serie de pueblos que suelen llamarse celtas también, ¿no? O sea, sobre todo esto hay trabajos importantes. Por ejemplo, Julio Caro Baroja tiene algunos trabajos etnográficos sobre esta división de España en la época prerromana. Prerromana, justo antes del Imperio Romano. Pero no se puede decir que estos pueblos fueran españoles en un sentido cultural, porque primero hablaban idiomas distintos, tenían intereses distintos, se peleaban entre ellos constantemente. Sí, no había una unidad política. No lo había. Recientemente algunos autores, como Almagro, pues han hablado de que había una tendencia unitaria, pero para que hubiera una tendencia unitaria tendría que haber alguno de estos pueblos ser mucho más fuerte que los demás y un poco someter a los demás de un modo u otro, que es como se han formado en la historia las naciones y los pueblos en general. Esto no existía, ¿no? Entonces, por otra parte, debía ser una población muy pequeña, ¿no? No debía ser más de 2 millones. Algunos le han calculado mucho más, pero yo creo que dadas las circunstancias económicas y técnicas y tal, no podían ser mucho más, ¿no? Y en aquella época, digamos, o sea, en el siglo III antes de Cristo, es cuando se produce una serie de movimientos en el Mediterráneo occidental, que básicamente son la pugna entre Roma y Cartago. Roma es una ciudad-estado, una ciudad de lengua indoeuropea, latina, ¿no? Bueno, es el latín, claro. Sí. Es un pueblo más bien continental, mientras que Cartago es una potencia semítica, es una potencia marítima, sobre todo. A menudo en la historia han ganado las potencias marítimas, pero no siempre, ¿no? En la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, ganó Esparta, que era muy poco marítima, ¿no? Entonces, Cartago era comercial, Roma era más agraria, en fin. Pero en el año 264 antes de Cristo, las dos potencias las ciudades-estado, tenían un sistema también político bastante parecido, ¿no? Sí, efectivamente, uno era el Senado, el otro el Consejo. Tenían dos jefes el máximos. El agua y el Senado. Y a través de un conflicto, o sea, empieza la guerra, la primera guerra púnica, pues empieza con una lucha por Sicilia. Por Sicilia, es que el duró, motivo, ¿no? Que duró 23 años. 23 años. Y terminó con una difícil victoria de Roma. Y Sicilia quedó bajo su influencia y Cartago perdió su hegemonía naval, ¿no? Pero bueno, esta guerra, que fue la primera de las llamadas guerras púnicas, no decidió la situación, sino que solo aplazó la rivalidad entre las dos ciudades por controlar el Mediterráneo occidental. Y entonces, Cartago pues se concentró en llegada la paz, ¿no? rehacer su poder económico y militar, se afianzó en el actual Magreb, que entonces era Mauritania, de ahí viene lo de moros. Sí. Los moros son los mauritanos, no son los árabes, como mucha gente piensa. Sí. Y se extendió por la península ibérica.
Es decir, que Cartago ejerce poder su de Cartago. influencia Sí, sí. hacia la península ibérica Hacia- en vez de lo que tiene enfrente, que era Sicilia, que ya estaba Claro, él había o la perdido. península ¿no? itálica, ¿no? La había perdido, claro. Precisamente Amílcar Barca pues fundó Ciudad Nueva, Sí, la Cartago actual Nova, ¿no? Cartagena en 227, que la diseñó como una base para su expansión por Hispania, por la península ibérica, y para empresas más vastas, ¿no? Para tomar la revancha en su día contra Roma, ¿no? Quizás los Barca era la familia más influyente de Sí, Cartago, sí, ¿no? pero No, tenían sí. muchos rivales, ¿no? Entonces, esta expansión por Iberia, pues les resultó bastante caro a la familia Barca, ¿no? Porque Amílcar y Asdrúbal lo pagaron con su vida en enfrentamientos con los Las indígenas. tribus o las indígenas Sí, de la zona, sí. sí. Y Aníbal fue el que ya desarrolló todo el plan, toda la estrategia para destruir a Roma, acabar con la influencia de Roma y efectivamente, todos sabemos, en el 219 empezó con un ataque a Sagunto, Lo que motivó que era una ciudad comercial, próspera, ibérica, muy helenizada, y aliada de Roma, ¿no? y aliada de Roma. Y la ciudad pertenecía al área de influencia cartaginesa acordada en la paz después de la Primera Guerra Púnica, ¿no? Pero Aníbal sabía que con eso era prácticamente declarar la guerra a Roma. Por cierto, que los romanos luego mandaron enviados a la península ibérica, a España, vamos a seguir llamándolo España, mandaban enviados para conseguir aliados y tal, pero el hecho de que dejaran abandonada a Sagunto hizo que muchos les contestaran que les dieran la espalda totalmente, ¿no? Entonces, en aquel momento, España se configuraba como la base económica y también de reclutamiento de mercenarios, etcétera, para Cartago. Y con estos, y con celtas, y con baleáricos, ¿no? Baleáricos, con gente magrebí, o sea, mauritanos, etcétera. Y libios, sí. Sí. Y pues con estos emprendió la lucha, la famosa guerra, primero a los Alpes, una decisión un poco demencial, pero bueno, porque le costó casi la mitad del ejército. Sí, la mitad del ejército murió allí. Fue una cosa... pero quedó como una hazaña, en cierto modo lo fue, pero vamos, podía verse, si fue después de eso, fue capaz de derrotar a los romanos una y otra vez, podía haberlo derrotado porque los romanos fueron a su encuentro en el Ródano y les encontraron con que Aníbal había marchado hacia el norte, hacia los Alpes, ¿no? Entonces, si los había derrotado antes, podía haberlos derrotado en el Ródano. Sí. El caso es que, bueno, llegó a Cannas. Bueno, Cannas fue la mayor victoria, fue una victoria verdaderamente asombrosa. Con menos tropas consiguió destrozar las legiones romanas, que había hecho un esfuerzo enorme después de haber sufrido varias derrotas Roma, ¿no? Y ahí tuvo la ocasión de acabar con Roma. Tuvo la gran ocasión de acabar con Roma. Y sin embargo no la aprovechó. ¿Qué motiva ese parón, efectivamente? Porque los historiadores hay... Pues efectivamente. Pues por un lado no saben si es la... O sea, en el momento decisivo, pues Aníbal, que había sido tan audaz, pues vaciló. Sus hombres estaban agotados, es verdad. No había recibido refuerzos de Cartago, que los había pedido, y allí otra familia estaba intrigando para no mandárselos, ¿no? Y luego las murallas de Roma pues le imponían respeto. Pero el que vio la situación clara fue el jefe de la caballería, que se llamaba Majarbal, y le dijo avanzar al instante sobre Roma para que antes se enteren de que hemos llegado, de que vamos a llegar. O sea, que no les diera tiempo a recibir noticias de lo que había pasado en Cannas, ¿no? Y entonces, como Aníbal quedó dudoso, pues dijo: los dioses no conceden todos sus dones a una misma persona. Sabes vencer, pero no sabes aprovechar la victoria, le dijo a Aníbal. Y efectivamente,
Porque es verdad que podía haber hecho un esfuerzo en ese momento, un esfuerzo muy grande, y las murallas de Roma sí podían ser imponentes, pero no tenían casi guarnición, porque había todos los hombres válidos los habían mandado a luchar y habían sido destrozados en Cannas, ¿no? Así que aquella victoria que pudo ser el fin de Roma, pues no, fue el comienzo de la grandeza de Roma, vamos a decir, ¿no? Y eso es lo que motiva al final. Sí, el Senado romano mostró una energía tremenda en ese momento, etcétera, ¿no? O sea, fue capaz de invertir la situación, y luego la guerra se prolongó durante años. Cuando Aníbal intentó marchar sobre Roma ya no podía, porque sus fuerzas no se lo consentían, ¿no? Y además desde Cartago le estaban saboteando, ¿no? Un rival suyo que se llama un Janón, pues cuando Aníbal pedía refuerzos, decía: si Aníbal es vencedor, no los necesita, y si es vencido, no los merece. O sea, este tipo de argucia miserable, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, eso había durado 3 años. Entre Sagunto y Cannas habían pasado 3 años, pero a partir de ese momento la guerra se iba a hacer muy lenta, muy pesada, con muchos altibajos, etcétera. Y entonces entra en juego el que, en cierto modo, se puede considerar fundador de España, que es Escipión el africano. Escipión se da cuenta de que la mejor manera de atacar a Aníbal es su base principal, que estaba aquí en España. En Iberia. Sí. Entonces llega a Tarragona. Tarragona es la ciudad también en que empieza puede decirse la romanización. La ¿no? romanización. Sí. Con unas acciones muy audaces, pues conquista Cartagena, Cartago Nova, ¿no? Y bueno, esto inicia la destrucción del ejército cartaginés, porque a continuación ataca y derrota a otros generales cartagineses que estaban allí. Que si no me equivoco, uno de ellos era el hermano del propio Exactamente. Aníbal. Le obliga a escapar, pasa por los Pirineos. Sí. Efectivamente. Entonces, escapa de España. Y escapa de España, y curiosamente hay una teoría curiosa que dice que los vascos en realidad descienden de partes del ejército que escaparon, que en lugar de seguir con Asdrúbal hacia Italia, escaparon. Escaparon y se fueron a Vasconia. Y se fueron porque pasaron por allí, ¿no? Había también mercenarios vascones entre ellos. Y es una teoría que yo no creo que sea real, pero es curiosa, como realmente no se sabe muy bien de dónde viene todo eso, pues bueno, podría ser. Pero fíjate, hemos llegado a Escipión, y efectivamente Escipión es el que inicia la romanización de España, y curiosamente empieza por Tarragona. Por Tarragona. Sí, bueno, pero vamos por partes. Vamos allá. Entonces, la caída de Cartago Nova, o sea, Cartagena, pues dio un vuelco a toda la situación estratégica, y finalmente, Asdrúbal, el hermano de Aníbal, cuando es muerto, cuando intenta ayudar a Aníbal, llevar a tropas allí, pues es derrotado por los romanos, muerto, y su cabeza cortada se la tiraron al campamento para desmoralizarlo, ¿no? A Aníbal, ¿no? y a los suyos, ¿no? Bueno, la guerra duró 19 años. La Segunda Guerra Púnica. Dice Tito Livio, tuvo tantas alternativas y su resultado fue tan incierto que corrieron mayor peligro los que vencieron. Es más, dice el mismo Tito Livio, historiador romano, fue la guerra más memorable de cuantas se llevaron jamás a cabo. Y no exagera, porque 26 años después de haber estado a punto de perecer en Cannas, Roma ostentaba la hegemonía en todo el Mediterráneo. Solo 26 años después de Cannas. Fue su punto de inflexión. Porque, a continuación, era la potencia dominante, y llegaría más tarde a dominar
por completo las dos orillas del Mediterráneo. Una situación política y estratégica que nunca antes se había conocido y nunca se volvería a conocer. O sea, ninguna potencia no ha vuelto a dominar ese área del Mediterráneo entero, las dos orillas. Las dos orillas. Es una cosa curiosa. Pero la proyección de la guerra alcanza mucho más de todo lo que pudo imaginar Tito Livio o sus contemporáneos. Dice, porque si Aníbal hubiera tenido éxito, y estuvo muy cerca de tenerlo, pues el Imperio Romano nunca habría llegado a existir. Y si el Imperio Romano no llega a existir ni la esta civilización tal y como la conocemos, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Eso supone eso es el comienzo de toda la historia de Occidente, de toda la historia de Europa, de Europa occidental. Roma, por muy salvaje que nos la puedan pintar, pero en esa época era muy avanzada, ¿no? Ya se hablaba del derecho romano, había cuestiones muy avanzadas por encima de las tribus o las zonas germánicas, incluso de los galos. Quizá Europa no habría llegado a conformarse. Y por lo que atañe es decir, digamos que podemos decir que fue la guerra del destino. La guerra que marcó el destino de España y de Europa. Sin eso, si hubiera ganado Aníbal, la historia habría sido completamente distinta. Solo hay que pensar en lo que debemos al Imperio Romano, que es la lengua, el cristianismo posteriormente, es muchas costumbres, muchas formas de pensar, en fin, la base de nuestra cultura es romana. Y luego también es cierto, esa base de comunicaciones que hace el Imperio Romano, ¿no? Esas calzadas que sirven para trasvases de gente, ¿no? Para cambio, comercio, para todo, ¿no? Y si hubiera ganado Aníbal, por lo que respecta a España, pues Hispania, como la llamaran los cartagineses, habría entrado en la órbita afrooriental. Claro, de influencia del Magreb. No tendríamos la cultura, porque Cartago era africana por una parte, pero era oriental por otra, era fenicia, de origen fenicio, ¿no? Tenía esa semita y de origen fenicio, ¿no? Entonces, si no fuera por la victoria de Roma, hay que darse cuenta, no tendríamos el idioma que tenemos, no hablaríamos como hablamos, el cristianismo habría sido erradicado por la posterior invasión musulmana, como en el norte de África, y no habrían sido posibles procesos como la Reconquista. España, propiamente hablando, no habría llegado a existir. Historia como cultura, España como cultura, ¿no? Y la historia de Iberia se parecería seguramente a la de los Balcanes. O sea, una serie de pueblos ahí, de estados, más o menos llevándose bien o mal según los momentos, y la historia habría sido completamente distinta. Don Pío, hablamos prácticamente del siglo II-III antes de Cristo. Del 3 antes de Cristo, finales del 3 antes de Cristo, entonces... Evidentemente, Escipión se sentía romano, no tenía nada que ver con España, pero ahí empieza la verdadera historia de España, España como cultura. Es decir, si consideramos España como geografía, pues la historia sería la historia de los pueblos que han vivido en España. Que han sido culturas muy distintas, en fin, pero como sabemos básicamente cómo se ha desarrollado la historia, pues vemos que la cultura, la base cultural que se mantiene hoy, que sigue siendo la misma hoy, esa se forjó con Roma, en los 5 o 6 siglos de dominación romana, que fue al principio dominación, pero después ya Hispania era una parte del imperio. Sí, y así se consideraba, con sus particularidades, no provincia del imperio, con sus particularidades, que las tenía, y que además se iban afianzando. Y quiero decir una cosa, y es que a pesar de la romanización, de la intensa romanización de España, existía una especie de patriotismo hispano, que reivindicaba la lucha contra los romanos. Es decir... Sí, la lucha contra los romanos. Sí. Vaya, perfecto. Sí. O sea, reivindicaba la lucha contra los romanos, por ejemplo, Numancia... Viriato, todos estos
sobre todo Numancia. Sí, efectivamente. Sobre todo Numancia. Quedó, como diríamos, como una muestra de valor que numantino, sí, pero que quedó en la propia población. Y efectivamente se decía que los numantinos habían sido moralmente muy superiores a los romanos. Y es verdad. Pero, sin embargo, los numantinos... Sí, claro. O sea, los numantinos y Viriato y luego los cántabros... O sea, es cierto que Roma tardó en alcanzar un largo tiempo, casi 2 siglos, en dominar totalmente la península. Sí. Eso lo ha dicho Sánchez Albornoz, mientras que las Galias la dominó en unos pocos años. César, ¿no? Julio César. Pero no me parece que sea una imagen adecuada. Es verdad que hubo unas resistencias muy valerosas, heroicas. Hubo también todo lo contrario. Entregas, pueblos que colaboraron con los romanos. Por ejemplo, los vascones colaboraron con los romanos y por lo tanto no tuvieron la mala suerte que tuvieron los cántabros, ¿no? Y los astures, ¿no? Y luego tanto Viriato como Numancia entraron, a pesar de que la población estaba muy romanizada, entraron en la, vamos a decir, mitología. En la mitología de héroes populares. Eso es. Y esto, indica, si queremos, pues cierta sensación de ser distintos a pesar de ser romanos, de estar en el Imperio Romano, ¿no? De ser parte del Imperio Romano. Recuerdo, a Viriato se le estudiaba, de hecho, los lusitanos o Portugal lo tienen como héroe propio, pero en España... Recuerdo que se estudiaba como un héroe popular, como un valiente que había luchado contra la... Pero hay una confusión ahí, y es decir, pensar que eran españoles. Realmente no eran españoles. No, claro. Los españoles, culturalmente... Como tal, exactamente, todavía no habían llegado, no estábamos formados. Se forman con la herencia romana. O sea, ¿qué nos queda a nosotros de la cultura íbera, de la cultura celta, no? No nos queda nada, queda arqueología. Arqueología. Nos queda, si quieres, la herencia temperamental que decía Sánchez de Albornoz, pero eso no es manejable desde el punto de vista cultural. Pero es cierto, hay determinadas hazañas, y eso es innegable, como lo de Numancia o el mismo Viriato. Sí. Pero claro, eso como tal no era la España, ¿no? Sí. Mira, voy a leer... Geográficamente sí, ¿no? Un trozo de Paulo Orosio, que fue un teólogo y un historiador natural de Braga, en Galicia, en el norte de Portugal, que había sido viajero, porque en fin, fue un gran viajero, fue un discípulo de San Agustín, defensor, frente a del libre albedrío, frente a diversas herejías, etcétera, etcétera. Era un intelectual muy importante. Y para que veamos cómo, y es ya de la época de la decadencia de Roma, en que Roma está ya muy, muy cerca de la destrucción, ¿no? Y dice, él ensalzaba mucho a Roma, el derecho romano, la cultura romana, que les permitía viajar y vivir en paz en todas partes, etcétera, ¿no? Pero ensalzaba con verdadero patriotismo a los hispanos que habían resistido a Roma. Viriato, dice él, escribe, tras haber destrozado durante 14 años a los generales y ejércitos romanos, fue asesinado traidoramente por los suyos, mientras que los romanos solo actuaron con valor en no considerar dignos de premio a los asesinos. Dice, el dolor nos obliga a gritar. ¿Por qué, romanos, reivindicáis sin razón esos grandes títulos de justos, fieles, fuertes y misericordiosos? Aprended más bien esas virtudes de los numantinos. Dice, fueron ellos valientes, vencieron en la lucha. Fueron fieles, fueron leales a otros como a sí mismos. Dejaron libres porque así lo habían pactado a los que habrían podido matar. Demostraron ser justos. Pudo comprobarlo incluso el atónito Senado cuando los legados numantinos reclamaron una paz sin recortes o a aquellos a quienes habían dejado ir vivos como prenda de paz. ¿Dieron alguna vez pruebas de misericordia? Bastantes dieron, dejando marchar al ejército enemigo con vida y no aceptando el castigo de Mancino. Destruida Numancia,
los romanos ni siquiera se consideraron vencedores. Roma no vio razón para conceder el triunfo. A ver si ahora estos tiempos son incluidos entre los felices, no ya por los hispanos abatidos y agotados por tantas guerras, pero ni aun por los romanos, afectados por tantas desgracias y tantas veces derrotados. Por no contar el número de pretores, legados, cónsules, legiones y ejércitos que fueron vencidos. Recuerdo solo esto: el loco temor de los romanos los debilitó a tal punto que no podían sujetar los pies ni fortalecer su ánimo ni siquiera ante un ensayo de combate. Es más, en cuanto veían a un hispano, sobre todo si era enemigo, se daban a la fuga, sintiéndose vencidos antes de ser vistos. Exageraba algo, pero es verdad que esto se ve también no solo en Orosio, se ve en otros escritores, como se llamaba la memoria... No, pero es conocidísimo, el autor de los epigramas, el más famoso autor de los epigramas, que era hispano. Bueno. Le vendrá usted la memoria en un momento. Bueno, es casi vergonzoso. Cuando se habla por ejemplo, de los Séneca, que muchos dicen, ¿eran españoles o no eran españoles? Pues claro, no eran españoles. Geográficamente habían nacido aquí eran de origen romano, Séneca, Lucano, pero había en ellos un sentimiento hispano. O sea, es el de los epigramas. Posible. Marcial, hombre. Marcial. Habla de los celtíberos. Tiene algunas frases muy buenas. Le dice algo así como a un griego que era muy afeminado, le dice, ¿por qué me llamas hermano? No me acuerdo cómo se llamaba. Tú que vas depilado, que vas con perfumes, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, yo que soy un celtíbero que tiene pelos en las piernas, no sé. Dice una serie de cosas. Dice, deja de llamarme hermano o tendré que llamarte a ti hermana. Pues, don Pío, no ha habido tiempo para más. Yo creo que lástima, esto merecerá a lo mejor una segunda parte cuando usted lo crea conveniente, ¿eh? Sí, la próxima semana vamos a hablar de un tema más actual y vamos así alternando. Estupendo. Muy bien. Pues, don Pío, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, por esta magistral clase de historia, y nos escuchamos Dios mediante aquí el próximo domingo. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, y aquí el próximo domingo a las 4 de la tarde en Cita con la Historia. Nunca totalmente homogénea, porque eso no es imposible, pero lo suficientemente homogénea que dispone de un Estado propio. Eso es una nación. Ahí uno quiere buscar otras muchas definiciones y lo que hacen es enredar y embrollar, porque sobre esto ha habido miles de discusiones. Pero esencialmente es esto. Entonces, vamos a ver, de entrada, ¿no? España pues se nos presenta como un país de Europa, tanto sentido físico, pues es una de las 3 grandes penínsulas del sur, ¿no? Como en sentido cultural. O sea, los movimientos políticos, intelectuales, espirituales y artísticos que han configurado lo europeo, pues han moldeado también a España. O sea, el Imperio Romano, el cristianismo, los reinos germánicos, el románico, el gótico, el Renacimiento, el barroco, todo eso ha ido influyendo. Claro, la Ilustración, el liberalismo, los movimientos utópicos, todo eso ha ido conformando la cultura europea, de la cual España es una parte, claro. Claro que estos elementos comunes coinciden con una fuerte diferenciación entre las naciones del continente. O sea, dentro de esto, cada nación tiene sus peculiaridades, y dentro de ellas España es una de las más peculiares. Y lo es probablemente por haber sido el único pueblo, junto con el ruso, en mucho menor grado, y con algunos balcánicos, el único que se ha afirmado nacionalmente en una larga pugna contra una cultura extraeuropea. En este caso contra los musulmanes y contra los mongoles, en fin, los tártaros, los rusos, etcétera, contra los turcos, los balcánicos y demás. Vamos, de un imperio turco y tal, que era totalmente hostil y al final fueron expulsados. No es que no cabía otro. No. Ya hablaremos de esas cosas también. Hay otra decisiva peculiaridad de España, ¿no?, que ha sido su expansión ultramarina. Una expansión mundial en los siglos XVI al XVIII. Un fenómeno que solo Portugal e Inglaterra han compartido en proporción similar.
O sea, solo lo compartimos con Portugal e Inglaterra en En esa esa proporción. proporción, Por supuesto, sí. también ha habido Francia, Holanda y tal, pero Sí, ya pero mucho menor. No es la proporción que sí. tiene España, la misma Portugal Sí. o Inglaterra. Sí, y encontramos también pues afinidades con Polonia e Irlanda como países católicos de frontera. O sea, Irlanda frente a los protestantes, a los anglicanos, Polonia frente a los ortodoxos por una parte y los protestantes por otra, y España frente a los musulmanes, ¿no? Sí, Han sí. sido países católicos de frontera, ¿no? También podemos encontrar ciertas afinidades con Rusia, por cuanto España y Rusia emprendieron su expansión imperial más o menos por la misma época. Tuvieron una ilustración y un liberalismo bastante más débiles que los de la Europa centro-occidental, sí. Y la impronta de los utopismos de los siglos XIX y XX han sido más fuertes también aquí en España y en Rusia, curiosamente. Sí, claro, es lo que tú dices, porque somos la frontera, por un lado, ¿no? Sí. Sí, es una... y Rusia igual, o sea, está en la otra punta. Vemos pues similitudes con unos y con otros, pero dentro de realmente las diferencias con Rusia son más profundas. Porque no había pensado, pero efectivamente, solo España y Rusia sí. Tienen esa característica, esa peculiaridad. Se han afirmado como naciones en lucha con estas culturas no europeas, ¿no? Y el proceso, claro, tuvo que dejar huellas en las algunas huellas de la cultura derrotada, ¿no? Claro. Por ejemplo, pero en realidad las huellas árabes en España o musulmanas son muy escasas. O sea, para estar tanto tiempo aquí son prácticamente insignificantes. Viene a ser lo mismo que la huella latina en el norte de África. En el norte de África fue una zona muy romanizada, la parte de la costa, Túnez, etcétera, muy romanizada. Lo que era Cartago, sí, ¿no? sí, todo eso fue muy romanizado. Sí. Y, sin embargo, allí lo único que da son ruinas. O sea, el rodillo musulmán, rodillo árabe, bereber, etcétera, arrasó por completo. Y de la misma manera podemos decir que aquí las reminiscencias árabes musulmanas son muy escasas. Son un poco de folclore, algo en la comida, aunque claro, la comida española es la comida del cerdo, precisamente en gran medida, ¿no? Sí, la gastronomía del cerdo, ¿no? Y así en 4 cosas más. Y algunos monumentos que son prácticamente arqueología, ¿no? Igual que pasa con los monumentos romanos en el norte de África. Pero es verdad, porque tampoco hay una mayoría que procese, por ejemplo, la religión musulmana, ¿no? Que en otras culturas cuando ha habido esa influencia, como puede ser en Bosnia por parte de los turcos. Sí. No, aquí no, ha habido. Aquí no. Quedaron los moriscos, pero eran una quinta columna de unas semejanzas, indudablemente, ¿no? Francia, por otra parte, es el país del que España ha recibido más influjo cultural, desde la Edad Media. Desde la Edad Media, yo prefiero llamarles de otra manera, ya hablaremos de eso también, hasta la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces, desde la segunda mitad del siglo XX, el ascendiente anglosajón prevalece, y cada vez más. Es más, prevalece de tal manera que estamos siendo sometidos a una verdadera colonización, por parte de los propios españoles, que parece que reniegan de su cultura, ¿no? Últimamente, ¿no? Además, es una duda que si uno analiza, en los años 40 se estudiaba alemán en la escuela. En los años 70... Bueno, alemán muy poco, Bueno, muy poco. Lo digo por mi suegro, que me decía... Siempre ha sido el francés, Yo estudié francés, sí. y ya en los 80 era al final el inglés. Sí. El francés quedó desplazado. Yo estudié francés en su momento. Y cada vez está más desplazado el español aquí mismo. Ahora mismo el PP quiere meter a la universidad 1 de cada 3 carreras en inglés. Así que fíjate hasta qué punto se está desplazando en España el propio español como lengua de cultura. Sí. Pero bueno, ya en Europa, ya a primera vista, pues percibimos 3 grandes ámbitos culturales, ¿no? El germánico, el eslavo y el latino, que curiosamente cada uno de ellos tiene una hegemonía cristiana distinta. O sea, en los países germánicos es la protestante, excepto en Austria y la mitad de Alemania, ¿no? La ortodoxa griega entre los eslavos, excepto algunas católicas como Polonia o Croacia. Yo creo que es un programa muy especial, sobre todo con la que está cayendo en la actualidad, ¿no? Y es ¿cuándo empieza la historia de España, don Pío? Sí, exactamente. Esto es una cuestión muy importante,
porque desde hace bastantes años se viene poniendo en cuestión la misma existencia de España como nación. Unos dicen que nace en 1714, otros que con los Reyes Católicos, otros que con la Constitución de 1812, otros que nunca, que España en realidad no existe. Hay para todos los gustos. Es una cuestión muy importante, ya digo por eso, porque esta pérdida de sentido y de conciencia de nuestra propia identidad nos está llevando a situaciones muy, muy peligrosas, ¿no? Claro, y esto es verdaderamente importante, ¿no? El tener claro cuándo se inicia la historia de España. Sí. Sí, y para saberlo debemos empezar por ver a qué llamamos España, ¿Qué es España? Claro. Hay un aspecto puramente geográfico, pero España no es un aspecto geográfico. Es decir, si nosotros empezamos la historia atendiendo a la península ibérica, podemos retrotraernos, como hacen algunos, hasta Atapuerca, ¿no? Pero se quedarían muy sorprendidos los de Atapuerca sabiendo que eran españoles, ¿no? Y podríamos seguir así durante muchos siglos. Realmente, cuando hablamos de España, hablamos fundamentalmente de una cultura y de una trayectoria política, es decir, una nación. Claro. Yo te iba a preguntar qué es una nación, ¿no? Una nación es una comunidad cultural bastante homogénea.